Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo el profesor Melvin Silva, docente de la Escuela Agrotécnica de Oriente. Continuamos con la asignatura de física, considerando el tema de las leyes de Newton. Ya a estas alturas, en este video, ya hemos definido lo que es la primera, segunda y tercera ley de Newton y hemos estado analizando algunos aspectos relacionados con la sumatoria de fuerzas y el diagrama de cuerpo libre. Si usted pues es primera vez que está viendo este tema, le recomiendo que pues entre a mi canal de YouTube, Instituto Virtual HN, y pues pueda visualizar los primeros 3 videos que tratan sobre las leyes de Newton para que podamos comprender cabalmente todo lo que voy a estar explicando en el video de hoy. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar ya entrando en materia y pues voy a dar por sabido muchos conceptos, ¿verdad? Porque ya, como les repito, ya los hemos explicado previamente. Ejemplo número 1. Una caja descansa sobre una superficie horizontal. ¿Cómo se ve en la figura? El coeficiente de fricción estático es de 0.15. Encuentre la masa del objeto. Bueno, pues entonces lo que me piden es que encuentre la masa del objeto y vamos a aplicar, como dice ahí el tema, la primera ley de Newton. O sea, todos los ejercicios que vamos a hacer son de sistemas en donde el objeto está estático, ¿verdad? O sea, en donde la fuerza neta es igual a cero. Primera ley de Newton. Bueno, lo primero es lo primero. Vamos a escribir los datos. Datos. ¿Y qué es lo que nos dan? Bueno, nos dan el coeficiente estático de fricción, nu sub s, que es de 0.15. Nos dan la fuerza con un ángulo. La fuerza es de 18 newton y el ángulo θ es de 20 grados. ¿Verdad? Eso es lo que se nos da. Ahora nos piden que encontremos la masa del objeto, o sea que en este caso lo que queremos averiguar es m. Perfecto. Entonces, el siguiente paso, una vez que tenemos los datos ya clarificados, es el diagrama de cuerpo libre. Voy a ir optimizando los espacios, así que voy a trabajar acá, ¿verdad? Para que nos rinde el espacio. Recuerden que nosotros para el diagrama de cuerpo libre simplificamos la figura a un punto y luego pues hacemos el análisis de fuerzas correspondiente. Veamos, en este caso, ¿cuáles serían las fuerzas? Vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle azul. Tenemos la fuerza de 18 newtons con el ángulo de inclinación. Entonces, este ángulo me va a dar a mí que yo pueda descomponer esa fuerza en una fuerza en Y y una fuerza en X. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? En ejemplos previos. Y bueno, pues entonces aquí lo estamos aplicando nuevamente. Aquí tenemos 20 grados. Aquí tendríamos entonces F igual a 18 newtons. Y aquí tendríamos Fy, que todavía no sabemos cuánto es, y Fx. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas participan? Esta es clave para poder resolver. Vamos a ponerlo en negro. Participa el peso. El peso del objeto va hacia abajo, dirigido siempre hacia el centro de la Tierra. Y tenemos que W. ¿Correcto? Y también, pues, la respuesta. Recuerden que en este caso, si la fuerza está actuando hacia la derecha, hay una fuerza de reacción a la que llamamos fuerza de fricción. ¿Cierto? Entonces, damos ya por sentado que esa va dirigida hacia el lado contrario a la fuerza incidente y esa sería la fuerza de fricción. ¿Sí? Esas serían todas las fuerzas participantes con las que vamos a trabajar. Desde luego nos vamos a concentrar en las que están en el eje X y en el eje Y, porque la fuerza F la descomponemos debido al ángulo que tiene de inclinación. Bueno, pero antes que nada vamos a encontrar Fx y Fy. Yo lo hago así aparte para ahorrarnos trabajo. Entonces, encontrémoslas antes de empezar a resolver. Tenemos pues que Fx
es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Si hacemos la sustitución, tendríamos aquí 18 newtons multiplicados por el coseno de 20. Calculadora, por favor, tengámosla a mano. Sería 18 coseno de 20 y nos resulta en 16.92. Trabajemos con dos decimales para mayor exactitud. ¿Qué? Newton, ¿verdad? No se les olviden las unidades, son importantes también. Fy es igual a F por el seno del ángulo. O sea que vamos a multiplicar 18 newtons por el seno de 20 grados, que es el ángulo de inclinación. Así que hagámoslo. 18 por seno de 20. Y tenemos que es 6.16 newtons. Que ya serían las fuerzas que están actuando tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora sí, ya podemos hacer la sumatoria igualando a 0. Como lo que me interesa a mí es encontrar la masa del objeto, la masa la extraigo de W. Recuerden que W es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si yo averiguo W, fácilmente voy a poder encontrar la masa. Pero para llegar a ello necesito primero encontrar la fricción. Tenemos aquí que la fricción, bueno, la sumatoria de fuerzas en X, vamos a hacerlo con otro asterisco para ir señalando. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y por lo tanto sumemos las fuerzas. Las que van a la derecha son positivas. Tenemos que Fx menos la fricción es igual a 0. ¿Correcto? Fx va a la derecha, la fricción va a la izquierda, es negativa. Sustituyamos porque en este caso, bueno, despejemos para fricción. Tengo pues que la fricción es igual a la fuerza en X. Y yo ya tengo la fuerza en X, ya la encontré aquí arriba, ¿ven? Tenemos pues que la fricción es igual a 16.92 newton. Sería el valor de la fricción. ¿De qué me va a servir esto? Ya vamos a hablar por qué. Vamos ahora con el otro cálculo. Ahora apliquemos en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, de acuerdo a la primera ley de Newton. Y pues sumemos las fuerzas, para arriba son positivas, para abajo son negativas. Tendríamos por lo tanto aquí me faltó una fuerza, ojo, creo que ya lo habían notado ustedes. Me faltó la normal. Correcto. Entonces aquí tenemos que también añadirla. La normal siempre aparece cuando hay una superficie de contacto. Vamos a hacer así como al par para que se vea, aunque van juntas, ahí van superpuestas. Esta sería la normal. Oh, qué bien. Hoy sí, ya lo notamos. Está. Lo hicimos con otro color para que se distinga. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La normal más Fy. Vamos a escribirlo. Sumatoria de fuerzas. Vamos a ver. La normal más fuerza en Y menos el peso es igual a 0. En este caso, pues tengo problemas con la normal, pero podemos encontrarla. Ya van a ver por qué. Entonces, vamos a ver aquí. Para despejar el peso, porque es el que yo quiero encontrar, me queda por lo tanto que el peso es igual a la normal más la fuerza en Y. Vamos a trabajar siempre con la flechita a la derecha, así como hice antes. Y la normal no la conozco, pero la fuerza en Y sí. Que es 6.16 newtons. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo voy a encontrar la normal? ¿Cómo la voy a encontrar? La voy a encontrar utilizando una formulita que vimos en el video anterior, en el video 3. Voy a mover esto un poquito para arriba por un espacio, así que vamos a tapar un poco aquí el texto, tratando de no taparlo el texto principal, ¿verdad?, para ganar espacio. Voy a trabajar desde aquí porque hay que ingeniárselas con el espacio aquí. Entonces, vamos con un nuevo asterisco. Vean ustedes, tenemos una relación de la fricción.
decía fricción es igual al coeficiente estático por la normal. Ojo, ahí tengo cómo encontrar la normal porque la fricción ya la conozco y el coeficiente estático me lo dan en el problema, que por cierto no lo habíamos añadido, que es de 0.15. Entonces, al despejar, hacer el despeje rápido aquí, la normal es igual a la fricción dividido entre el coeficiente estático. Porque multiplica pasa a dividir. Estamos claros en eso, ¿verdad? Algo que no ocupa mucha explicación. Entonces, sustituyendo, tenemos que la fricción es de, vamos a ver, ¿dónde tengo la fricción aquí? 16.92 newton. Y lo dividimos entre 0.15, que es el coeficiente estático de fricción. Nuevamente la calculadora entra en acción. 16.92 entre 0.15 y me resulta en 112.8. 112.8 newtons. Vamos a repasar a ver si el resultado está correcto. Fricción y por normal, la normal al despejar pasa a dividir a la fricción. Y tendríamos entonces 16.92 entre 0.15. 112.8, así es. Bueno, entonces tenemos pues ya el resultado acá. Y lo que nos resta pues es simplemente pasar al ejercicio que teníamos acá. Voy a hacer una separación. Ya van a ver ustedes que todos los ejercicios van a requerir esto, porque a veces son extensos. Y cuando no estamos acostumbrados vemos grandísimo esto, ¿verdad? Pero es de llevar una secuencia lógica. Pueden viendo que voy llevando un orden. Y ahora voy a concluir aquí porque ya tengo W. Y como ya conozco la normal, solo trabajamos aquí. Tendríamos entonces W es igual a 112.8, que es la normal. No confundan N de Newton con la normal. La normal la hago siempre estilizada, ¿no? Más 6.16 Newton. Entonces, 112.8 más 6.16. 118.96 es el peso. Newton, ¿verdad? 118.96 Newton. Pero lo que yo quiero es la masa. Entonces vamos con un nuevo cálculo. Vamos a hacer un asterisco aquí. Y tenemos pues que W es igual a la masa por la gravedad. O sea, que la masa es igual al peso dividido entre la gravedad. La gravedad pasa a dividir. ¿Ven? Facilito. Lo mismo que hemos estado haciendo en las otras, ¿verdad? La gravedad pasa a dividir. Así que volvemos con la flechita acá. Y ya casi resolvemos nuestro ejercicio. W, que es este peso que acabo de encontrar, lo sustituyo 118.96 newtons y lo divido entre la gravedad, que es un valor constante en el sistema internacional, es 9.8. Ese es el valor que vamos a estar usando. Metros sobre segundo al cuadrado. Vaya, calculadora. 118.96 entre 9.8. Y resulta que la masa es de 12.14 kilogramos. 12.14 kilogramos. Y esa sería la respuesta que andábamos nosotros queriendo encontrar. Bien. Vale que este video, pues ustedes tienen la potestad de repetirlo las veces necesarias. Yo les voy diciendo de dónde sale todo, ¿verdad? Pero como les decía al inicio, estamos aplicando lo que vimos en video 1, 2 y 3. Así que, por favor, ¿verdad? A repasar esos videos, si alguna cuestión de estas no la entienden muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos con una caja en reposo sobre un plano inclinado con ángulo de 30 grados. Si la masa es de 12 kilogramos, determine el coeficiente de fricción estático de la superficie. O sea que me piden ahora que averigüe el coeficiente de fricción. Bueno, entonces, datos primeramente. Vamos a hacerlos en rojo para no cambiar.
Datos me dan aquí masa del objeto es de 12 kilogramos. El ángulo teta de la superficie del plano inclinado es de 30 grados. Eso es todo, ¿verdad? Bueno, no hay otras fuerzas. Me piden que encuentre el coeficiente de fricción y por lo tanto, ¿qué también tengo que encontrar? Tengo que encontrar la fricción, ¿verdad? Bueno, hay un montón de datos que están ahí desconocidos que los vamos a ir deduciendo. Este es el principal que me piden a mí, el coeficiente estático de fricción. Entonces, ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre. Otra vez aquí, diagrama de cuerpo libre. Y vamos a trabajar pues con el plano inclinado, pero en este caso voy a hacer siempre el planito ahí porque si no se pierde, ¿va? En este caso si es necesario. Y haríamos no un puntito, sino que una cajita más pequeña para no hacerla tan enorme, ¿va? Bueno, entonces tendríamos acá, ¿qué fuerzas están actuando? Lo vamos a hacer en otro color, bueno, en negro, no importa. Entonces tendríamos el peso siempre va dirigido en sentido vertical, recuerden, aunque el plano sea inclinado, pues el peso siempre va en esta dirección, hacia el centro de la Tierra. Tenemos la fuerza de reacción, que es la normal, que es el contacto de la superficie, la superficie la ejerce sobre la caja, ¿verdad? Que esta sería la normal, y este sería el peso W. ¿Qué otra cosa tenemos? La fuerza de fricción, que es la reacción también a la acción del peso sobre el plano inclinado. Entonces siempre va a ir opuesto. Como el peso obviamente está incidiendo hacia abajo, ¿verdad? En el plano inclinado, la reacción tiene que ir para arriba. La fricción. Entonces hacia acá varía la fricción. Esas serían las fuerzas principales. Pero recordemos que en este caso, como es un plano inclinado, vamos a trabajar nosotros con una descomposición del peso. Ya lo habíamos explicado en un video previo, así que no me pregunten si pudieran, ¿va? Sino que a ver ese video previo, por favor. Aquí tenemos uno y el otro iría paralelo a la superficie del plano inclinado. Ahí está. ¿Perfecto? Lo vemos. El ángulo lo vamos a ubicar aquí. Miren, el ángulo de 30 es este. Es el mismo ángulo que tenemos en el plano inclinado. Entonces, como el ángulo está aquí, este es el opuesto y este es el adyacente. Ese es el cuidado que hay que tener y lo vamos a escribir ahorita aquí para que ya quede claro. En este caso sería W en, en, en X y este sería W en Y, porque los ejes se giraron, ¿verdad? Se giraron para que quedaran paralelos al plano, el eje X, y perpendiculares el eje Y, al plano de contacto. Entonces, ya tenemos nosotros el planteamiento. Ahorita lo que voy a hacer como primer paso es encontrar la descomposición de las fuerzas, que es Wx es igual al peso por el coseno, en este caso sería por el seno, vean ustedes que aquí está opuesto al ángulo, por el seno del ángulo. Ya les digo, y les voy a hacer hincapié nuevamente, vean el video respectivo en donde expliqué esta descomposición de fuerzas de plano inclinado. W seno del ángulo. Bueno, entonces W es masa por gravedad, de un solo hagámoslo aquí, por el seno del ángulo. Hagamos la sustitución, la masa es de 12 kilogramos, la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado por el seno de 30. O sea que tenemos que Wx es, calculadora, 12 por 9.8 por el seno de 30. 58.8 newtons. Ya tenemos la primera. Ahora vamos con WY. WY es igual a W por el coseno del ángulo. Vean que es el adyacente al ángulo.
Y entonces tenemos que es igual a la masa, la gravedad, por el coseno del ángulo. Hagamos la sustitución. 12 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el, perdón, aquí ya me equivoqué, por el coseno de 30. Entonces hagamos el cálculo respectivo. Sería 12 por 9.8 por el coseno de 30. 101.85 newtons. Perfecto. Tenemos ya nuestros dos datos que nos van a servir de mucho. Ahora pues vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas. Recuerden que estamos con la primera ley de Newton. Por lo tanto, vamos a decir, en el caso de la fricción, que es el que nos interesa por los momentos, sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendríamos que Wx es positiva y la fricción es negativa. Y esto es igual a 0. Lo que obtenemos que la fricción es igual a Wx. Vean que se parece al anterior, ¿va? Ya una vez que uno lo plantea. La fricción entonces es 58.8 newtons. Esa sería la fricción. Pero ahora vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y, que también son igual a 0. Primera ley de Newton. Y la normal iría hacia arriba y el peso hacia abajo. No hay más fuerzas participando aquí, más que esas. Entonces solo son dos. Tendríamos pues, está fácil entonces, ¿va? La normal positiva menos WY negativa igual a 0. Hacemos así la flechita para ahorrar espacios. Tengo pues ¿qué quiero conocer aquí? La normal. La normal es igual a WY. Y ya tenemos WY encontrado, pues. Lo más muerto del mundo. WY sería 101.85 newtons. Ya tenemos el valor de la normal. ¿Para qué quiero esto? Simple y sencillo. Quiero encontrar el coeficiente estático. Y el coeficiente estático surge de una relación, que lo voy a hacer acá a la derecha, por cuestiones de espacio. Resultado de estos dos y del anterior. Tenemos pues que, vamos a dejar en rojo para que destaque, la fricción es igual al coeficiente estático multiplicado por la normal. Les dije yo en el video que expliqué esto es importante, nos va a permitir resolver muchos ejercicios. Y lo estamos viendo. Entonces, quiero encontrar el coeficiente estático y por lo tanto la normal pasaría a dividir. O sea que me queda coeficiente estático es igual a la fricción dividido entre la normal. Vaya, solo hacemos la sustitución y se fue. La fricción entonces sería 58.8 newtons y la normal también es una fuerza de 101.85 newtons. Ya casi. Tenemos entonces aquí una división, 58.8 entre 101.85. Y me queda que el coeficiente estático de fricción es de 0.58. Bastante alto, ¿ah? No lleva unidades, eso no lo había mencionado antes, pero aprovecho para decírselos. El coeficiente estático no lleva unidades. Y la razón es porque, vean ustedes aquí arriba, surge de la división de dos fuerzas. Entonces, ¿qué sucede con las fuerzas, con las unidades? Se cancela. O sea que el coeficiente estático solo es un valor, solo es un número sin unidades. ¿Estamos? Muy bien, entonces esa sería la respuesta al ejemplo número 2. Avanzo, porque si no se nos va a ser muy largo esto. Vamos con el ejemplo número 3. Encuentra el valor de la masa 1, o sea, hay dos objetos, masa 1, masa 2, ¿sí? Y están sostenidos por una polea. Voy a explicarlo porque de repente es primera vez que lo ven.
La polea vamos a considerar que no tiene fricción, o sea que no incide en el sistema. Si tuviera fricción, incidiría. Entonces vamos a considerar idealmente que no tiene fricción. Y entonces están sostenidas por una cuerda, pero vean que este cuelga en vertical y este está sostenido por esa misma cuerda, ¿verdad? Desde luego, este que está colgando hace un tirón sobre este objeto, pero no se están moviendo, están en equilibrio. ¿Estamos? Entonces, el coeficiente de fricción estático es de 0.13 y la masa 2 es de 8 kilogramos. Entonces ya me dan el dato de la masa 2 y pues me piden que encuentre la masa 1. Vamos pues, vamos a resolver. Siempre los datos. Miren que los pasos siempre son iguales. Tenemos aquí los datos. ¿Qué datos me dan? Bueno, me dan el coeficiente estático de fricción, que es de 0.13, y la masa 2, que es de 8 kilogramos. Es todo. Todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, como hay dos objetos participando en el sistema, se necesitan dos diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama de cuerpo libre es, lo vamos a llamar DSL1, es el del objeto de la masa 2, porque es el más simple. Recuerden que vean que solo está en vertical. Entonces tendríamos nosotros aquí, miren, planteamos aquí el diagrama de cuerpo libre con nuestro puntito. Me está lagueando esto, ¿verdad? Ahí está, ya me había preocupado. Y entonces tenemos hacia arriba, recuerden las fuerzas que actúan sobre cuerdas, ¿cómo se llaman? Se llaman fuerzas de tensión. ¿Recuerdan, va? También lo hemos explicado en los videos previos. Por eso yo les dije, es importante que los vean, porque si no, muchas cosas que yo aquí doy por sabidas, no las van a entender. Y este sería el peso 2, ¿verdad? Pues estoy superponiendo fuerza. Fuerza, tensión 2 que tira para arriba, que es la cuerda, y la tensión y el peso que está tirando hacia abajo. Ese sería el diagrama de cuerpo libre 1. Voy a hacer el análisis y después dibujamos el diagrama de cuerpo libre 2 para evitar confusiones, ¿correcto? Vamos a aplicar aquí la primera ley de Newton y voy a decir sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso tendríamos tensión 2, que es positiva, menos el peso 2 del objeto 2, ¿va? Que es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la tensión 2 es igual al peso 2. Y el peso 2 lo podemos encontrar porque conocemos la masa, ¿verdad? Recuerden que el peso es masa por gravedad. Por eso, tensión 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Vamos a usar la flechita para arriba, aquí va. Y tendríamos pues, por lo tanto, tensión 2 es igual a 8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La tensión 2 es igual. Vamos a ver, multiplicamos entonces. 8 por 9.8. 78.4 newtons. Hago hincapié en el uso de unidades, por favor. ¿Verdad? Esa sería la tensión 2. O sea que esta tensión es la misma. Ya la conocemos. Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre 2. Vamos a hacer aquí. Diagrama de cuerpo libre 2. Y tendríamos pues entonces las fuerzas que están actuando sobre el objeto. El objeto en la masa 1. No se van a confundir porque 1 y 2 lo hice al revés aquí, ¿verdad? No importa. Solo que ahora ubiquémonos que estamos con este de la masa 1. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Afecta la tensión 1, que está tirando hacia acá, ¿verdad? Porque vean que el objeto que cuelga está tirando, entonces la fuerza tira hacia acá. Desde el punto de vista del objeto de masa 1, ojo. Tenemos una respuesta porque para que haya equilibrio tiene que haber una respuesta, entonces hay una fuerza de fricción tirando hacia atrás, ¿verdad? Entonces este sería tensión 1 y este sería la fricción. Y tendríamos otras dos fuerzas participando, que son las que ya conocemos. El peso del objeto 1
Y la reacción a esta fuerza, que sería la normal sobre la superficie. Aquí en el primero no había normal porque no había contacto con ninguna superficie, sino que lo que hay son tensiones. Pero en este caso sí hay una fuerza normal porque está en contacto con la superficie. ¿Bien? Y el peso. Esas serían las fuerzas que están actuando. La fuerza es completamente horizontal, no hay un ángulo, así que no hay que hacer descomposición de ningún tipo, sino simplifica la cosa. Ahora pues voy a hacer una división en color aquí para poder trabajar. Recuerden que les dije yo, en pantalla es complicado optimizar espacios. Así que voy a tratar de que no sea tan confuso para ustedes. Vayan siguiendo mi secuencia de trabajo, ¿verdad? Y pues entonces ahora sí, plantearemos las leyes. Ahora, una cosa sí les voy a decir. Como estamos hablando de que esta polea no tiene fricción, hasta lo voy a escribir. No tiene fricción la polea. Entonces, por esto podemos nosotros decir lo siguiente. Tensión 1 es igual a la tensión 2. Si la polea tuviera fricción, entonces esto no sería cierto. Entonces tendríamos que hacer otro cálculo ya de rotación, ¿verdad? De cálculo de momentos y rotación, que es un tema más adelante, tomando en cuenta ya esa variante. Pero nosotros consideramos que no tiene fricción idealmente para poder trabajar, ¿correcto? Y por lo tanto podemos decir que la tensión 1 es igual a la tensión 2, ya sea que este valor ya lo conocemos. Bueno, vamos a empezar trabajando desde arriba por el espacio, aquí. Y vamos a decir en horizontal, en X, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y entonces vamos a decir que la tensión 1 es positiva menos la fricción es igual a 0. Y por lo tanto, la tensión 1 es igual a la fricción. La fricción, vamos a ver, vamos a corregir. Al revés. Porque lo que yo quiero averiguar es la fricción, ¿correcto? Entonces, la fricción es igual a la tensión 1. Entonces, tendríamos aquí que el valor de la fricción es igual a T2, porque ya lo establecimos. 78.4 newton. ¿Verdad? Ya tenemos el valor de la fricción. Ahora vamos a aplicarlo en Y. Y decimos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tendríamos pues, por lo tanto, que en el caso aquí sería la normal positiva menos el peso es igual a el peso 1, ¿verdad? Porque ojo que estoy trabajando con el objeto que está sobre la superficie, descansando ahí sobre esa superficie. Entonces diferenciemos porque si no se nos confunde. Esto es igual a 0. Y por lo tanto que la normal es igual al peso 1. Pero yo necesito encontrar esa normal. ¿Cómo la voy a encontrar? Otra vez volvemos a la formulita aquella que ya hemos estado utilizando, que es que la fricción es igual al coeficiente estático por la normal. ¿Lo ven? ¿Ven qué práctico es eso? Entonces aquí, resolviendo, tendríamos que para la normal, no voy a explicar esto porque en un previo ya lo hicimos, divide la fricción, ¿verdad? El coeficiente estático entre, vamos a ver si lo hice bien, la normal, no, al revés, vamos, perdón. La fricción entre el coeficiente estático. Haciendo la sustitución tendríamos pues que la fricción es de 78.4 newtons y lo dividimos entre el coeficiente que es de 0.13, si lo había anotado, 0.13. Y con eso obtenemos la normal, fácilmente, miren. Vamos a ver, 78.4 entre 0.13. 603.08 newtons. 603.08 newtons. Y esta sería la normal. Por lo tanto, el peso 1, como es igual a la normal, vamos a escribir aquí, es igual a
603.08 newton. ¿De qué me sirve esto a mí? Me sirve para encontrar la masa 1, que es lo que me están pidiendo. Me sirve para encontrar la masa 1. Y lo vamos a hacer aquí. Ya con esos dos datos, se me va la mano a veces, ahí va. Entonces, como ya tengo que W1 es 603.08, tenemos pues como W1 es igual a la masa 1 por la gravedad, tenemos por lo tanto que la masa 1 es igual al peso 1 dividido entre la gravedad. Hagamos el cálculo y lo resolvimos. Masa 1 es igual a 603.08 newtons dividido entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Calculadora y resolvimos. 603.08 entre 9.8 y tenemos que la masa del objeto 1, o sea, la masa 1 es de 61.54 kilogramos. Ya lo resolvimos. Pero vean que metodológicamente uno va llevando la secuencia, ¿verdad? Empecé con la parte más simple. Empecé con el que colgaba. Es el que es más sencillo, ¿sí? Perdón. Hacemos el diagrama de cuerpo libre correspondiente porque son dos objetos a los que hay que analizar. Encontramos la fuerza de tensión. ¿De qué me sirvió la fuerza de tensión? Me sirvió para averiguar el valor de T1, porque ese T1 entraba en el segundo sistema. Con T1 encontré la fricción, ¿cierto? Y entonces después hago el análisis en vertical del objeto 1 y determinamos pues el peso, ¿verdad? Con estas combinaciones. Y una vez que tenemos el peso del objeto 1, pues simple y sencillamente despejo para masa y encontramos que es peso entre gravedad y pues el resultado está ahí planteado. Lo importante es que estos videos los pueden retroceder las veces necesarias para los detalles. Seguimos pues, que ya me extendí mucho. Mira, este ejercicio lo voy a explicar en un video exclusivo. Así que vamos a hacer una pausa. Los ejercicios pues relacionados son estos. Los pueden ir trabajando y esperen pues el siguiente video en donde explicaré el ejercicio que me hace falta. A trabajar. Feliz día.